Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional que estudian en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas en la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Nuestro tema es potencial químico de la materia de transformaciones de fase. Nuestro profesor es Ricardo Cuenca Álvarez. Somos el grupo 4MB61 y nuestro equipo está integrado por Arroyo Rea Karen Ashley, Cáceres Sánchez Luis Ricardo y Domínguez Robles Héctor Osvaldo. Bueno, pasamos con el tema. Ok, ¿qué es el potencial químico? El potencial químico es un cambio de energía interna provocado por un cambio en la cantidad de materia de un determinado compuesto en experimentos. Bueno, estamos trabajando con la energía libre de Gibbs como función generadora. Todos estos desarrollos matemáticos los estamos haciendo con respecto a la energía libre de Gibbs, pero no significa que no se puedan hacer con respecto a otros potenciales termodinámicos. Lo que pasa es que la energía libre de Gibbs, a través de relaciones de propiedades termodinámicas, podemos transformarla en otras propiedades termodinámicas. Por ejemplo, sabemos que G es igual a H menos T por S. Entonces, hacemos reemplazos con álgebra sencilla y podemos tener esta definición de potencial químico en términos de otros potenciales termodinámicos y aquí los tengo resumidos. Entonces podemos decir eh, que el potencial químico de la especie es igual al cambio de la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a las moles de la temperatura, presión y moles de J constantes. Pero también en términos de la entalpía podemos decir que es el cambio en la entalpía extensiva con respecto a las moles de Y y a entropía, presión y moles de J constantes con respecto a la energía libre de Gibbs. Por ejemplo, podemos decir que es el cambio en la energía libre, el extensiva con respecto a las moles, de ahí a volumen, temperatura y moles constantes, y con respecto a la energía interna, podemos decir que es igual al cambio de energía extensiva con respecto a las moles de la especie, y manteniendo la entropía, el volumen y las moles de las especies J, todas diferentes de Y, constantes. Entonces, si tomamos la ecuación 1.45, que era la que me describía el cambio de energía libre de Gibbs para un sistema cerrado, y le incluimos el efecto a la transferencia de masa o el efecto del cambio de las moles de las especies químicas dentro de un sistema, que es lo que ocurre cuando tenemos un sistema abierto, un sistema reaccionante. Tendríamos que el cambio en la energía libre de Gibbs de un sistema sería igual a la contribución de la presión, la contribución de la temperatura y la contribución del número de moles. Y matemáticamente sería el cambio en la energía libre de Gibbs total, sería igual al volumen extensivo por dP menos la entropía extensiva por dt, más la sumatoria del potencial químico de cada una de las especies que estén en el sistema por el cambio en el número de moles de esa especie química. Y esta sería nuestra ecuación 1.46. Si analizamos esta ecuación, nos podemos dar cuenta que la ecuación 1.46 es un caso general de la ecuación 1.45, en el cual pues no está en influencia del cambio en el número de moles. Entonces, la ecuación 1.45 es un caso particular de la ecuación 1.46, en el cual la mezcla tiene una composición constante. Esta, la ecuación general del sistema abierto, y la 1.45 en la ecuación particular que el sistema cerrado. Si tenemos composición constante, entonces al no haber cambio en el número de moles de este cambio, ahí va a ser cero. Entonces el tercer término va a ser cero y vamos a tener la ecuación 1.45. Bueno, aquí tenemos la ecuación 1.46, como se había visto en la diapositiva anterior. La ecuación 1.45 se puede trabajar en forma restringida, es decir, manteniendo la presión constante o manteniendo la temperatura constante. Pues hicimos los desarrollos y nos dimos cuenta que N por B, es decir, el volumen extensivo es igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a la presión, manteniendo la temperatura y todas las moles constantes, menos N por S, es decir, menos la entropía extensiva,
es igual al cambio de la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y el número total de moles constantes. Y por las definiciones que acabamos de dar, el potencial químico es igual al cambio de la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a las moles, a temperatura, presión y moles de J constante. Entonces, reemplazamos estos términos que están en rojo en la ecuación 1.46 y tenemos que el cambio de la energía libre de un sistema va a ser igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a la presión, manteniendo la temperatura y todas las moles constantes. Todo tiende al cambio, pero este cambio no será igual, no tendrá el mismo resultado en todas las reacciones que lleguen a ocurrir. Es decir, tendrán su propio proceso cada reacción. Estos procesos estarán afectados por el tipo de sustancia, el medio en que se encuentre, pero no por el tipo de participantes en la reacción ni por los productos que resulten. Al referirme al medio, les quiero dar a entender que la temperatura, la presión, el estado del solvente, entre otros, tienen que afectan a la reacción. Esos cambios, esas reacciones van a generar que pueda reaccionar con otras sustancias, que se transforme en otro estado o que se distribuya espacialmente. Ok, aquí les voy a ejemplificar lo que les acabo de mencionar. La tendencia a descomponerse en sus componentes elementales o a organizarse en algún isómero. Podemos tener una misma sustancia con con la misma cantidad de elementos y esas tendrán diferente estructura. Por ejemplo, en la imagen tenemos dos carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno en tres diferentes compuestos. Estos compuestos están alineados de diferente manera, por lo que su estructura es diferente. Hablando de transformaciones, ya con cambios un poco menos drásticos, hablamos de cambios físicos en la estructura cristalina o grado de asociación, como por ejemplo les podría dar la gama de hierro-carbono, el cual tiene diferentes fases provocadas por la temperatura a cierta composición. Por ejemplo, tenemos una composición de 2% en el carbono, pero pasando los 800 grados tenemos una estructura totalmente diferente. Pasamos de alfa a gamma. Eso es lo que explica este concepto. También existe la distribución en el espacio, es decir, su tendencia a migrar de un sitio a otro o a moverse a un dominio vecino. Aquí sí se caracteriza por el movimiento de los átomos en las estructuras y cómo estos, por ejemplo, pueden formar vacancias, intersticios o migrar de un lado a otro como el anillo. Otra cosa que debo mencionar es que entre mayor sea el potencial químico, más dispuesta está al cambio la sustancia, y entre menor sea, más apático al cambio será. Por ejemplo, para ejemplificar esto tenemos al fósforo blanco y al fósforo rojo, que a pesar de ser el mismo compuesto, el fósforo blanco tiene un mayor potencial químico y tiende a cambiar más fácilmente. Es decir, el flujo de partículas se producirá desde donde el potencial químico es mayor hacia donde es menor. Para ejemplificar el potencial químico tenemos tres ejemplos. El primero de ellos consiste en una botella de refresco. Como se puede ver en la figura, la botella inicialmente cerrada tiene en su interior básicamente agua y CO2, los cuales están distribuidos en las fases líquido y vapor. La botella cerrada se encuentra en equilibrio. En esta situación, el potencial químico del CO2 en ambas fases es igual, por lo cual no se nota ningún flujo de materia entre las dos fases. Después del proceso de destapar la botella, se produce una reducción de presión. Inmediatamente después de esto, se observa un flujo de CO2 desde la fase líquida hacia la fase vapor. Ahora, el potencial químico del CO2 disuelto es mayor que el potencial químico del CO2 en el vapor. Esto nos indica que el potencial químico es una función de la presión. Bajar la presión del interior de la botella implicó una reducción del potencial químico del CO2 en el vapor. La bebida va a dejar de burbujear cuando el sistema alcance un nuevo estado de equilibrio, el cual se perdió al destapar la botella.
Este nuevo equilibrio se alcanzará cuando el potencial químico del CO2 disuelto sea igual al potencial del CO2 en el aire. Esto lo podremos observar cuando la bebida deje de burbujear. Para el segundo caso, tenemos un vaso sucio con grasa, el cual se llenó con agua para tratar de limpiarlo. Cuando hicimos esto, la grasa no se disolvía por completo en el agua, haciendo que se observaran dos fases en el interior del vaso. Una sería agua y la otra sería grasa. Cuando le agregamos jabón a este vaso, se va a provocar un flujo de grasa desde la fase de grasa pura hacia la fase acuosa. Entonces, podemos decir que el jabón disminuyó el potencial químico de las sustancias grasosas en la fase acuosa. Este cambio es provocado por interacciones microscópicas entre las moléculas de agua, jabón y de grasa, pero en un efecto macroscópico podemos decir que la disminución del potencial químico de la grasa en la solución fue provocada por el jabón. El potencial químico de una sustancia es, por lo tanto, una función de la composición de la mezcla en que se encuentre. Por último, tenemos el experimento que sería preparar una taza de té. En el primer caso se haría con agua fría y en el segundo se utilizará agua caliente. En este proceso consiste en poner en equilibrio una fase sólida con una fase líquida. En el caso del té con agua fría, la temperatura del agua provoca que muy poca materia sólida presente en las hojas del té se disuelva. Por otro lado, en la preparación con agua caliente, la temperatura del agua, la cual es elevada, provoca que la materia sólida se concentre más, quede más concentrada en la fase líquida. Entonces, podemos afirmar que el aumento de temperatura provocó una disminución del potencial químico de algunas de las sustancias en la fase líquida o que lo aumentó en algunas sustancias de la fase sólida, lo que provocó así un cambio. Por lo tanto, podemos decir que el potencial químico de una sustancia está en función de la temperatura según la mezcla en la que se encuentre. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video.